Bueno, muchachos, en este corto video va a quedar el posmercado del día martes 15 de julio. Como recordarán, este día estuvimos operando de forma conjunta la sesión de Londres y de forma individual ya la sesión de Nueva York, ¿cierto? En Nueva York, chicos, había una noticia de alto impacto que se presumía que iba a mover el mercado y bueno, terminó haciendo un gran movimiento que desacomodó todo, digamos, y cuando eso pasa, ustedes saben que en lo personal ya se me desacomoda todo, entonces prácticamente no estuve mirando lo que pasó en la sesión de Nueva York, simplemente vi cómo salió la noticia, vi la fuerza de esas velas y ya me desconecté completamente, ¿vale? Entonces chicos, hagamos una recapitulación. Yo en la noche del día de ayer les estuve compartiendo algunas imágenes por cada temporalidad con lo que veía, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la temporalidad diaria, chicos. Vemos que claramente la estructura es una estructura alcista, ¿cierto? Por lo menos en este primer impulso tenemos un descuento que no fue muy bueno, que ni siquiera alcanzó a llegar al 50% de descuento y por esa parte nos dejó un par de imbalances, un par de vacíos, ¿cierto? Por otra parte, tenemos un siguiente impulso, que sería este, y aquí tenemos un retroceso que digamos que sí llegó a satisfacer buena zona de descuento y que incluso activó un vacío por acá, también podríamos decir que activó un orden, ¿cierto? Vamos al siguiente impulso, chicos. El siguiente impulso, aunque no se ve muy claro, para mí es ese, ¿cierto? Podría tomarlo como uno solo. Tenemos que ese impulso tampoco tuvo buena zona de descuento. Y ya por último, chicos, tenemos el último impulso, que fue ese, ¿cierto? El que hizo más recientemente el mercado, que para mi gusto, ahora sí está llegando a una buena zona de descuento. Vamos a fijarnos muy bien en ese Fibonacci. Lo trazamos de inicio de impulso hasta fin de impulso. Se puede ver claramente que ese es el último impulso y que lo que está haciendo el mercado es continuar bajando y casi llegando a un 60% de descuento, ¿vale? ¿Qué me llama la atención, chicos? Que por lo menos en esa temporalidad y con ese Fibonacci, por aquí por el 60% de descuento, yo no tengo ninguna confluencia. La primera confluencia viene a aparecer por acá, chicos, cerca del 70% y es un vacío. Listo, es decir que el mercado podría continuar bajando hasta dar buena zona de descuento con una buena zona de confluencia, que sería más o menos ese vacío, con más o menos también ese 70% de descuento. Listo. Esa imagen yo se las mandé la noche anterior para que la fueran mirando. También lo que hice, chicos, fue bajarme a 4 horas. En 4 horas, ustedes pueden ver que yo tengo exactamente el mismo Fibonacci. En la temporalidad diaria, lo puedo tener aquí, en la temporalidad de 4 horas, marco inicio de último impulso, fin del último impulso, y aquí estamos viendo un retroceso. Ya en esa temporalidad, chicos, ya sí empezamos a observar que más o menos en la zona del 50-60%, ahí sí tenemos una buena confluencia, ¿cierto? Que está siendo activada justo en este preciso momento. Entonces, tenemos que en 4 horas tenemos una activación de un ordelo clásico, ¿sí? Que si pueden ver, aquí arribita del ordelo clásico hay un vacío, chicos, entonces sería un ordelo de alta calidad que me confluye casi con un 60% de descuento, ¿vale? Entonces, tanto en un día como en 4 horas, tenemos que el mercado ha llegado a una muy buena zona de descuento, ¿cierto? Entonces, aquí posiblemente, voy a regresarme a la temporalidad diaria, posiblemente aquí el mercado ya vino, luego de crearnos el último higher high, ya aquí vino a crearnos el último higher low. Y se supondría que teóricamente lo que debería hacer el mercado, como ya tenemos buena zona de descuento, sería crearnos un siguiente higher high, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver con el desarrollo de las próximas sesiones. Eso es lo que podría pasar en teoría, ¿vale? Ya sabemos que en la práctica no siempre pasa de esa forma. Puede que de repente, chicos, el mercado continúe bajando y ya de plano nos cambie completamente la estructura y sea bajista. Tenemos que por lo menos en la temporalidad de un día, chicos, para decir que rompió estructura, debería romper ¿cuál punto? Ese higher low. Es decir, que para decir que el mercado llegó a romper estructura en la temporalidad diaria, el mercado debería sobrepasar mi último higher low, naturalmente,
en la temporalidad diaria, ¿cierto? Para eso falta mucho que pase, ¿cierto? Vamos a ver cuántos pips, deben ser muchos, unos 170 pips más o menos, ¿listo? Sin embargo, aquí en la temporalidad de 4 horas podemos también identificar algunos higher lows. Por ejemplo, aquí hizo el primer rompimiento de estructura, aquí hizo un siguiente rompimiento de estructura y el siguiente punto estructural que debería romper para yo decir que la estructura puede llegar a continuar bajista sería este punto, ¿vale? Que el mercado llegara a romper ese punto, podríamos decir que el mercado podría continuar bajando un poco más, ¿ok? Vamos ahora a la temporalidad de 1 hora, chicos. Déjenme yo borro eso por aquí. Y aquí en 1 hora, chicos, vamos a ver de entrada lo mismo. Varios puntos estructurales, naturalmente ya rotos, ¿cierto? El mercado ya lo rompió, igual como lo vimos ahorita en la temporalidad de 4 horas. Tenemos este siguiente punto estructural en la temporalidad de 1 hora, que es básicamente el mismo que tenemos en 4 horas. Es decir, que si el mercado llega a romper ese punto estructural, tal vez pueda continuar bajando. ¿Ok? Tenemos que estar muy pendientes de eso, chicos. Aquí en 1 hora, chicos, yo tengo trazado otro Fibonacci, ¿cierto? Es diferente al que tracé en la temporalidad de un día y de 4 horas. El que tracé en un día y en 4 horas fue de aquí a aquí. Y ahora el que estoy trazando o el que yo había trazado anoche, que fue la imagen que les compartí, era desde este punto hasta ese punto y justamente anoche, cuando mandé la imagen, teníamos un descuento del 70% de ese Fibonacci. Cierto que me confluía con un order block, por aquí hay un order block clásico y un vacío, entonces es un order block de alta calidad. Déjenme yo me acerco un poco más. Miren, por aquí está, order block y vacío también, con el 70% de descuento y además había una zona, chicos, que por aquí me llamaba la atención y era esta zona, que estaba generando una resistencia y el mercado había intentado romperla en múltiples ocasiones sin éxito, chicos, ¿vale? Nos damos cuenta que lo que necesitó el mercado para romper esa zona fue la noticia. Precisamente esa vela o a partir de esa vela es cuando sale la noticia del IPC y eso fue lo que permitió el rompimiento de esta zona y poder decir, ah, bueno, tal vez podamos aprovechar en las próximas sesiones, tal vez, ¿ok? Ventas, ¿vale? Todo depende de cómo se vaya acomodando el mercado en lo que resta de Nueva York y en lo que falta, que es Asia también, ¿vale? Entonces tenemos, chicos, que esta zona ya se rompió, esa que tenemos aquí ya se rompió y que el descuento que habíamos trazado en la temporalidad de 1 hora ya también, digámoslo así, quedó invalidado, ¿cierto? Porque vemos que bajó del 70%, está cerca más o menos del 90%, entonces es un descuento que ya, producto del movimiento de la noticia, queda invalidado, ¿vale? Sin embargo, aquí tenemos una buena zona que podría continuar sirviendo para proyecciones más adelante, ¿cierto? Entonces, ya entremos, chicos, específicamente en lo que pasó durante la sesión de Londres, ¿ok? Para eso, tenía varias posibilidades, ¿cierto? Tanto las compras como las ventas. Las compras, entendiendo que esta zona era importante y podría tal vez romper estructura, o las ventas, porque en 15 minutos, chicos, tenía marcado yo personalmente, que fue lo que les compartí anoche. Déjenme yo retrocedo un poquito. Voy a retroceder por aquí más o menos en Asia. Entonces, yo en la imagen, chicos, les había mandado esta imagen, ¿cierto? Esa fue la imagen que les mandé. Aquí teníamos una estructura alcista que claramente en ese punto fue rota, rompió la estructura, quebró el order block y miren que lo que tenemos justamente en ese momento en Asia, a la hora que le mandé las imágenes, chicos, el mercado estaba más o menos como por aquí, ¿ok? Pero vemos que el mercado, con el desarrollo de la sesión de Asia, lo que hizo fue continuar subiendo hasta activarnos este order en quiebre, ¿cierto? De aquí podría continuar bajando porque era una buena zona, la del order en quiebre, que me confluía con un buen descuento. Miren que si yo trazo un Fibonacci para ventas, inicio de impulso, fin de impulso, tenemos una confluencia de más o menos el 60%, ¿vale? Es una buena zona. Sin embargo, ya cuando nos despertamos a Londres, yo no tenía esta línea, esa línea que estoy marcando aquí, no la tenía trazada cuando les compartí la imagen. Sin embargo, lo que vemos, chicos, que el mercado empezó a hacer
recién empezando Londres, justo ahí empieza Londres, es que continuó subiendo, invalidando este orden en quiebre, ¿cierto? Y llegando un poco más arriba, y ahí fue cuando ya yo marqué, en la sesión de Londres, marqué ese otro orden, lo clásico, que podría ser una buena zona de llegada y que de igual forma, también chicos, tenía buena zona de descuento. Miren que tenía un descuento un poquitico mayor del 70%, ¿cierto? Entonces, entendiendo este último rompimiento de la estructura que hizo hacia ventas, yo les dije, chicos, podría inclinarme más por las ventas, tal vez hasta la zona en que se está ejerciendo esta resistencia del precio y no ha podido romper completamente esa zona. Entonces, podríamos buscar las ventas de un posible orden en quiebre hasta la zona de la resistencia, ¿cierto? En ese momento, entonces, ya teníamos activado ese orden lo clásico. Es decir, ya podíamos bajarnos a la temporalidad de 5 minutos para buscar el dibujito. Vamos a ver, el dibujito lo identificamos. Fue un poquito complicado identificar el dibujito inicialmente, chicos, porque si se pueden fijar, aquí no se ve como ninguna estructura. El mercado sube sin crear puntos estructurales lo suficientemente claros, ¿cierto? Fue solamente hasta aquí, cuando ya empezamos Londres, que el mercado hizo ese higher low, donde dijimos, yo incluso tampoco lo veía claro, sino hasta ese momento. Ya en ese momento, chicos, nos habíamos conectado cuando salió esta vela. Entonces, en ese momento, chicos, dijimos, listo, ese podría ser nuestro último higher low, que se ve claramente, ¿cierto? Aquí se puede ver que va la estructura de esa forma, último higher high, último higher low. Es decir que en donde estaba ese último higher low es donde nosotros esperaríamos el rompimiento de la estructura, el quiebre del órdelo para posteriormente esperar una activación de ese posible órdelo en quiebre, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando el mercado. El mercado en esa parte, chicos, intentó romper. Pueden ver que la penúltima vela cuando salió, chicos, yo les dije, chicos, no me convence del todo ese rompimiento. ¿Vale? No me convence del todo ese rompimiento. Entonces, yo les dije, voy a seguir observando, a ver qué pasa, a ver qué decisión tomo. Vamos a destapar la siguiente vela. No confirma el rompimiento. La siguiente vela, chicos, tampoco se queda como consolidando un poco ahí a la altura de ese higher low. La siguiente vela, nada. La próxima vela, esa sí ya, chicos, confirma el rompimiento. Sin embargo, chicos, en mi cabeza había un poco de ruido, ¿cierto? Que se los expresé cuando el mercado regresó y les dije, chicos, no voy a entrar. El ruido, chicos, era generado porque en esta zona, chicos, como les venía diciendo desde anoche, se está formando una zona de rango en la que el precio se mueve de extremo a extremo, como una pelota de tenis, de aquí para allá y de allá para acá, pero sin marcar todavía, chicos, una estructura clara. Miren que incluso esa zona de rango se estira un poquito más, ¿cierto? Muy diferente, chicos, a lo que pasó días atrás, en donde sí se veía una estructura un poco más clara, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, chicos, esa operativa o esa posible entrada, a mí aún, a pesar de que ver el setup, me generaba un poco como de inconformidad, era como más que todo un sentimiento de esperanza y de sentirme que hice una entrada. Recuerden que cuando ya intervienen emociones en la operativa o en decidir si entro o no, ya es como una señal no tan buena, es una señal negativa. Entonces, en ese momento, cuando yo vi el rompimiento de estructura, yo dije, ok, listo, puede que el mercado de plano se termine yendo, pero entonces, en ese momento, chicos, ya me hacía ruido, ¿cierto? Todo lo que les acababa de mostrar. Ya me hacía ruido porque incluso la semana pasada tomé una pérdida, que la tomé junto con ustedes, creo que la tomamos juntos. Tomamos una pérdida que pudo haber sido evitada, chicos, si hubiéramos tenido en cuenta toda esta zona de rango. Miren qué maluco, chicos, esta zona que está haciendo el mercado. ¿Vale? Entonces, eso me iba generando un poco de ruido. Vamos a destapar la siguiente vela. La siguiente vela lo que hace es que baja un poquito más. Miren cómo cierra la vela, ¿sí? Llega hasta la parte de abajo y termina cerrando hasta la parte de arriba, ¿vale? Ustedes saben que nosotros no nos fijamos en la formación de las velas, ¿cierto? Sin embargo, esa vela me generó como una duda, una inquietud, ¿cierto?
Estamos que aquí, chicos, la vela que hace el rompimiento nos crea un vacío. Recuerden que yo les he dicho que cuando eso pasa, yo podría considerar cambiar mi punto de entrada y colocarlo en el vacío. ¿Qué pasa? Estaba muy lejos, chicos. Miren que ahí yo estaba manejando un stop loss de unos 10 pips. Y si yo bajaba el punto de entrada, ya manejaría un stop loss de casi 13.5 pips. Es decir, la zona del vacío estaba 3.5 pips por debajo de mi punto de entrada inicial, ¿cierto? De plano, ahí no iba a entrar en la activación del vacío. Aparte, miren chicos que al esta vela cerrar por aquí tan arriba, ya el movimiento que debería ser la siguiente vela para activar el vacío debería ser insignificante, debería ser súper corto. Es decir, que posiblemente tan pronto empezara la siguiente vela a formarse, muy rápidamente ese vacío iba a quedar activado. Ok, vamos a ver qué pasó. Miren lo que les digo. La vela, la última vela empezó a formarse por aquí y rápidamente subió con la mecha hasta activar el vacío y volvió a bajar, ¿vale? Vamos a destapar la siguiente vela porque nos vamos a dar cuenta, chicos, que posteriormente a ese movimiento aún habíamos algunos conectados. Estaba creo que Ade y Gio también estaba. En ese momento ya, y Efra también. Yo creo que Ade no, Ade ya se había ido. En ese momento ya varios se habían ido porque pensaron que el movimiento se había marchado y nosotros continuamos observando un poquito más, chicos. En ese momento yo simplemente estaba observando muy bien a ver qué decisión podría tomar sin convencerme de plano por la zona del rango en la que estábamos. Tan pronto, chicos, esa vela activó, no hice absolutamente nada, continué o decidí continuar observando y le pregunté a los chicos, a Efra y a Gio, que eran los que quedaban conectados, si iban a entrar. Me dijeron que no iban a tomar la entrada. Yo también, chicos, ya había tomado la decisión de no tomar la entrada. La había tomado desde mucho antes. Miren que incluso aquí, unos minutos antes de cerrarse esa vela, da la activación del orden en quiebre. Ustedes saben que tan pronto toca mi orden en quiebre, ya yo debería estar dentro, ¿cierto? Ya en ese momento, chicos, yo había decidido mejor no tomar la entrada, entendiendo la zona de rango que ya les había mostrado en la temporalidad de 15 y de 1 hora también se ve. Esa zona de rango me da un poco de inseguridad o de desconfianza, mejor dicho, en la operativa. Y vemos, chicos, que rápidamente lo que hizo el mercado fue sacarnos. Miren, chicos, que con esa mecha ya me hubiera sacado del mercado. Es decir, en cuestión de menos de 15 minutos, porque fueron dos velas, fueron esas dos últimas velas y parte de esta, es decir, en menos de 15 minutos ya me hubiera sacado, ya nos hubiera sacado a Efra o a Gio si hubieran decidido tomar la entrada. Entonces, chicos, y ahí fue cuando les mandé la imagen, chicos, ese mes para mí ha sido de reforzar ese músculo de la toma de decisiones, o de seguir fortaleciendo más bien la toma de decisiones, ¿sí? Vemos que después de sacarnos ahí posiblemente, ahí sí ya creo que nos hubiera sacado en su totalidad a todos. Luego de sacarnos, chicos, el mercado hace un movimiento a la baja nuevamente, pero miren que no fue lo suficientemente bueno. Miren que incluso llegó al mismo punto de entrada, que era ese, y si no estoy mal, creo que bajó un poquito más, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, bajó un poquito más, chicos. En conclusión, muchachos, la operativa que decidimos no tomar en Londres fue una buena decisión. Para mí, fue una muy buena decisión y como les digo, chicos, seguimos fortaleciendo la toma de decisiones. Es decir, no es solamente que veamos el setup y ya, para adentro. No, porque ya hemos visto en algunas sesiones operativas que a pesar de ver nuestro setup, no se da, ¿cierto? Lo cual sería completamente normal, pero hay ciertos factores externos al setup que nos podrían hacer o nos podrían dar luces de cuándo sí puede funcionar y de cuándo no puede funcionar. A veces vamos a acertar, como en esa oportunidad, porque no entramos y se fue stop loss. A veces no vamos a acertar porque nos vamos a quedar fuera y el mercado se va a profit. Pero yo no sopeso eso, chicos. Yo sopeso más que todo es cómo me siento yo a la hora de tomar la operativa, ¿cierto? Y qué tanta confianza tengo yo en una operativa. Yo prefiero, chicos, ya ustedes saben, porque ya se los he dicho, tomar operativas que se parezcan mucho a lo que yo he visto,
cuando hago backtesting. Mis entradas son recontrasimilares, chicos. Trato de evitar las zonas de rango, trato de evitar las zonas de acumulación, trato de evitar como esos vaivenes que hace el mercado, en donde trata de romper mi orden en quiebre, pero se demora mucho en romperlo, ¿sí? Entonces, son algunos factores, chicos, externos al setup que nos pueden dar unas luces de qué tanta confianza debemos tener en una operativa o de qué tanta confianza no debemos tener en alguna operativa, ¿sí? Entonces, fue muy buena decisión, chicos, porque miren que a pesar de ver nuestro setup, no entramos y nos ahorramos un stop loss. Y así como esa entrada, chicos, han habido, creo que 2 entradas más en las que hemos estado operando juntos, hemos visto setup y hemos decidido, ¿sabes qué? Por esta ocasión prefiero quedarme fuera y nos ha funcionado, ¿ok? Entonces, así como les digo, a veces nos va a funcionar como esa madrugada en Londres, a veces no nos va a funcionar porque no vamos a entrar y el mercado se va a ir al objetivo, ¿cierto? Pero yo no sopeso eso, sino que yo sopeso más que todo cómo me siento yo y cómo está el contexto de mi setup a la hora de tomar una operativa, ¿ok? Vamos ya directamente, chicos, a lo que pasó en Nueva York. Vengan acá, me voy a ir a 15 minutos. La noticia, chicos, en Nueva York salió a las 8:30, hora Nueva York, ¿vale? Aquí estábamos, chicos, recién empezaba Nueva York. Yo me di cuenta de que el mercado casi llegó a la zona de nuestro objetivo, es decir, a la que habíamos marcado en Londres, que decidimos, como ya ustedes saben, no entrar, ¿cierto? Es decir, llegó a esa misma zona de resistencia en donde nosotros habíamos posicionado nuestro take profit, prácticamente llegó ahí, ¿cierto? Tocó la zona, pero obviamente todo ese movimiento se dio una vez terminó la sesión operativa de Londres, es decir, entre el fin de la operativa de Londres y el inicio de la operativa de Nueva York. ¿Ok? Entonces, como les digo, chicos, en ese momento eran las 8:15 de la mañana, ahora en Nueva York. Faltaban 15 minutos para que saliera la noticia de alto impacto, que fue el IPC. Y ahí, chicos, vemos esa vela tan gigante ya desacomoda todo. Yo no había proyectado nada para Nueva York, chicos. Es más, había colocado mi alarma justamente a la hora que salía de la noticia para empezar a ver el mercado, ya después cuando el movimiento de la noticia estuviera saliendo. Entonces, miremos esa vela tan enorme que hace la noticia. Esa vela desacomoda casi que cualquier tipo de análisis que podamos nosotros hacer con nuestro setup, ¿vale? Puede que a otras personas les funcione, pero con nuestro setup ya desacomoda absolutamente todo porque vemos que es simplemente una mecha, no forma estructura, no forma puntos estructurales claros, simplemente es una mecha que sube y que baja. Listo, vamos a ver la siguiente vela. Miren, chicos, que el movimiento fue muy engañoso, porque lo que hizo la vela de la noticia fue subir, sacar liquidez, ¿cierto? Tomar liquidez, sacar posiblemente stop loss que pudieran estar por encima de esta zona de acá y se fue al lado contrario de donde hizo el primer movimiento. Entonces, fíjense que aquí, chicos, en este punto, cuando muchos vieron el movimiento alcista de la noticia, ¿qué dijeron? Ah, pucha, eso se va para arriba. Tal vez pudieron bajarse a 5 minutos y tal vez apoyarse de un orden block clásico, puede ser de ese, para buscar las posibles compras, ¿cierto? En favor del movimiento que había dejado la noticia, pero miremos que el mercado lo que hizo fue totalmente lo contrario. Entonces podríamos decir que el mercado, en última, chicos, lo que hizo fue, vamos a ver, en última, chicos, lo que hizo el mercado fue sacar esos stop loss que estaban por aquí, que apuntaban hacia la venta, y después lo que hizo es sacar también estos stop loss que ya por esta zona podrían apuntar a la compra. Miren qué engañoso, chicos, es el movimiento que hacen las noticias. ¿Ok? Ya claramente ese movimiento a la baja, chicos, voy a quitar el replay, ya claramente ese movimiento a la baja, chicos, ya empieza a hacer la activación del order block que tenemos en 4 horas y el descuento que tenemos en el Fibonacci diario, ¿ok? Miremos otra vez el diario, miremos que continúa bajando, chicos, miren, está casi tocando la zona del 60%, vamos a 4 horas, miren que ya activó lo que les decía yo, el order block de 4 horas, y está llegando casi a la zona del 60% de descuento. Es decir, ¿qué podríamos ver tal vez, chicos, para la siguiente sesión? Obviamente,
Todo depende de cómo se vaya acomodando en lo que resta del día, ¿cierto? En lo que resta antes de que, antes de que empiece la sesión de Londres, ¿cierto? Tenemos aquí un fuerte impulso, ¿cierto? Provocado por todo el movimiento de la noticia. Yo podría en esa parte trazar un Fibonacci, es un Fibonacci hacia venta, ¿cierto? Para mirar un posible retroceso, el mercado tal vez pudiera retroceder de esta forma hasta tocar la zona del vacío. Pueden ver que aquí tengo un vacío, pueden ver que igual de aquí en esta parte, de igual forma tenemos la zona de resistencia, ¿cierto? Que terminó rompiendo luego de la noticia. Es una zona importante que también confluye con buena zona de descuento, entonces tenemos que el mercado podría subir de esta forma, ¿cierto? Para rompernos estructura y buscar futuras posibles ventas, ¿cierto? O podríamos ver también, y esto me gustaría también un poco más, vean esto, es decir, que el mercado en lo que reste del día termine por consolidar, ¿sí? Más o menos de esa forma, que nos cree claramente el low de Asia y que para Londres, chicos, ese low sea manipulado, tal vez para buscar las posibles compras, déjenme ver, las posibles compras, chicos, desde esa parte hasta más o menos el inicio del vacío, ¿vale? Entonces, miren que ya vamos viendo dos hipótesis. Una es que el mercado continúe subiendo un poco más, formando estructura y nosotros buscar el orden en quiebre hacia la posible siguiente venta o que el mercado termine consolidando en lo que resta de Nueva York y Asia, nos cree el low de Asia y que en Londres podamos ver tal vez una manipulación de ese low de Asia o por qué no una divergencia, también podría funcionar, ¿cierto? Para buscar una posible venta, chicos, hasta este inicio del vacío, ¿sí? Más o menos vemos que mal contado, chicos, son unos 35, 30, 25. Digo mal contado, chicos, porque puede que esa no sea exactamente la zona en donde nos haga el rompimiento. Puede que sea más arriba, puede que sea más abajo, no lo sabemos, ¿cierto? Pero entonces más o menos serían, chicos, unos 25, 35 pips los que podría proyectar para ese movimiento en venta. Vale, entonces son esas dos hipótesis, chicos, las que yo podría estar haciéndole seguimiento a ver cuál se va formando para la sesión de Londres y a ver qué puedo aprovechar para esa sesión. Recuerden, chicos, que el día de mañana nos vamos a ver en la sesión de Nueva York, ¿ok? Sin embargo, estaremos muy, muy atentos a ver qué hace el mercado para ver qué oportunidades podemos encontrar en la sesión de Londres. Bueno, chicos, ese fue el postmercado del día de hoy. Espero les sirva, chicos.